Hola, muy buenas a todos. Esta semana he tenido la suerte de poder participar en una conferencia online sobre vehículos eléctricos que ha organizado la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga. La conferencia es bastante larga, entonces se divide en dos partes. La primera parte la podréis encontrar en este canal, aquí a continuación, y la segunda parte la ha subido Lars del canal Todos Eléctricos. Os dejo por aquí su enlace, incluso aquí abajo podéis encontrar esa segunda parte. Debido a que la conferencia es bastante larga, como estaréis viendo ahora mismo aquí abajo, la he dividido por capítulos. Primero encontraréis mi ponencia, luego la del compañero Jordi Martínez, y luego, pues bueno, podéis saltar a la segunda parte en el canal de Todos Eléctricos, y también incluyo la parte de preguntas y respuestas, por si queréis verla. Venga, comenzamos. Vale, pues muy buenas a todos, bienvenidos y gracias por la asistencia. Vamos a hablar sobre movilidad sostenible y vehículos eléctricos. Nuestros ponentes de hoy van a ser Manuel Marto, en primer lugar, que vamos a intentar resolver la duda de qué pasaría si todos los coches eléctricos consumieran electricidad, cómo hacer un balance energético frente a los turismos térmicos de combustión contra lo eléctrico. Luego hablará el compañero Jordi Martínez sobre la seguridad pasiva. Se va a centrar en el Model 3, que es el coche más destacado actualmente dentro del mundo Tesla y de los vehículos eléctricos, y a ver cómo reaccionaría a un incendio, por ejemplo, que es muy curioso. Luego seguirá Lars Hoffman, que de Tesla para todos, ahora todos eléctricos, y, y nos hablará sobre los modelos de negocio alrededor del mundo eléctrico. Eh, Así como su experiencia de día a día, porque es uno de los que más experiencia tiene en este sector, ya muchos años en ello. Y, bueno, Iván se me ha pasado, perdón. Iván Las Ramírez, que nos va a hablar sobre las instalaciones eléctricas, sobre los puntos de recarga, velocidades, que siempre hay mucha duda sobre qué pasaría, las velocidades. Y luego, por último, voy a hablar yo sobre la red de carga que hay actualmente en España, sobre todo, para ver si es viable o no viajar con un eléctrico. Y luego esa electricidad, si es, qué de limpia es. Vamos a analizarlo un poquito por encima, a ver cómo es sostenible esa energía. Pues Manuel, te paso la pantalla. Mi nombre es Manuel Martos y bueno, ahí os dejo, si tenéis curiosidad, mi cuenta de Twitter y un canal de YouTube al que voy subiendo vídeos con pruebas que voy realizando y bueno, también comentando ciertas herramientas, todo relacionado con el mundo del vehículo eléctrico y en especial con el mundo Tesla, porque desde 2019 tengo la suerte de ser propietario de un Tesla Model 3 y bueno, siempre he sido una persona bastante curiosa. Hace ya unos cuantos años, como diría 15 o así, estudié ingeniería informática y desde entonces, bueno, ya previo a eso, he tenido mucha curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, ¿no? En concreto, llevaba mucho tiempo haciendo seguimiento del mundo eléctrico. Eh, Quizá los que sois más jóvenes, o a lo mejor sí, ¿eh? No sé si lo conoceréis o no, pero yo me introducí a esto gracias a una persona que se llama Saúl López, que fue la que nos descubrió un poco a todos el mundo de Tesla y el vehículo eléctrico, ¿no? Y a partir de ahí, pues me fui informando, fui leyendo noticias, viendo cada vez más vídeos y concienciándome de, pues en realidad, de todo lo que se mueve alrededor de este cambio de paradigma, que no va asociado en sí al tema del vehículo como tal, sino al cambio de decir, el día de mañana, ¿qué mundo le quiero dejar a mi hijo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con esfuerzo y ahorro, conseguí un vehículo y una vez ya siendo poseedor del mismo, pues me han asaltado una serie de dudas. Una de ellas en concreto es decir, vale, se dice que el vehículo eléctrico contamina, se dice que el vehículo eléctrico consume energía y que no sería posible esto de que todos los vehículos si de la noche a la mañana son eléctricos, cuánto consumirían y demás, ¿no? Entonces, he querido hacer el ejercicio aquí con vosotros, que ahora veremos, de qué pasaría, primero, de la noche a la mañana, vamos a ver cuánta energía consumen y sobre todo cuánta energía desperdician los vehículos de combustión a nivel España. Y en segundo lugar, si todos esos vehículos
fuesen eléctricos, qué cantidad de energía necesitarían para moverse, ¿no? Así que, sin más, bueno, todos los datos que os voy a mostrar aquí no me los he inventado. Se pueden recabar tanto de la DGT como de Red Eléctrica de España y de diferentes fuentes científicas, ¿no? En primer lugar, el parque de turismos en España, he querido centrarme solamente en turismos para poder comparar de manera objetiva, porque a nivel vehículo eléctrico no hay tantas motos, furgonetas, camiones, etcétera, como para poder hacer una comparativa honesta. La mayoría de los vehículos eléctricos que hay en la actualidad, o por lo menos que se venden o comercializan en España, son turismos. De diferentes características, pero acaban siendo turismos. Por eso creo que el ejercicio más transparente y más oportuno sería comparar peras con peras, ¿no? Turismos con turismo. El dato más reciente que tiene la DGT del parque de turismos a nivel completo es el año 2019. Entiendo que 2020 estarán finalizando los datos, ¿no? En el año 2019 teníamos un parque eléctrico un parque de turismos de 24,5 millones en España. Este parque es muy heterogéneo, es decir, hay vehículos de más de 10 años, un montón, hay vehículos más recientes, etcétera. Entonces, a nivel tecnología de motores, eficiencia de los mismos, es complicado decir o sacar datos segregados para decir, bueno, estos contaminan más, estos contaminan menos, estos gastan más, estos gastan menos, etcétera, ¿no? Entonces, he intentado estadísticamente hacer medias de todo lo posible para que el resultado sea lo más objetivo, ¿no? Pues bien, dentro de este parque de turismos se han recorrido una media de 301 billones con B de kilómetros, es decir, 301 millones de millones. Es decir, aquí usamos sistema internacional, nada de sistema inferior anglosajón. Y diréis, ¿y cómo saca la DGT este dato? Bien, a través de las ITVs. Con cada revisión de la ITV se anotan los kilómetros adicionales que ha realizado un vehículo con respecto a la ITV anterior y a través de ahí sacan esta información, ¿no? Por tanto, el dato medio, si dividimos ese número de kilómetros entre el parque de turismos que hay en España, nos sale que la media de kilómetros recorridos por turismo al año es de 12.266 kilómetros. Habrá turismos que recorran 30.000 al año y habrá otros que hagan 300 al año, ¿no? La media sale en unos 12.000 y algo. Bien, la distribución sería de la siguiente manera. Tenemos casi 11 millones de vehículos movidos por gasolina, o sea, por un motor de combustión de gasolina, y unos 13 millones y medio de vehículos o de turismos movidos por diésel. Y luego veréis aquí muy abajito unos 108.000, que la cifra no es muy superior a día de hoy, son menos de 150.000 vehículos que se mueven por otras tecnologías, pues son a gas, eléctricos y demás, ¿no? Como veis, la diferencia es abismal entre un tipo de tecnología y otra. Por tanto, el mayor consumo energético a día de hoy pues, se hace entre estos dos, ¿no? Entre gasolina y diésel. Un poco de datos técnicos. Debido al tema del parque que hay, como he comentado, que hay un parque bastante envejecido en España, el consumo medio de los vehículos de gasolina está en aproximadamente 10 litros cada 100 kilómetros. El equivalente, consumo medio de estos vehículos, turismos, ¿vale? Diésel ronda los 8 litros. Y me diréis, no, pero yo es que con mi diésel hago un consumo de 5 litros. Perfecto. Yo con mi antiguo diésel a 120 en autovía hacía un consumo de 6, 6,5. Pero esto no quita que hay muchos diésel más antiguos, o sobre todo en las grandes ciudades donde el uso que se hace del vehículo térmico sobre todo hace que consuman más, velocidades bajas, arranca para continuo, y la media sale esto, ¿no? Salen en unos 8 litros a los 100 kilómetros. Y siendo honestos, para el consumo medio de los vehículos eléctricos, igual he cogido el parque de vehículos eléctricos que se comercializan a día de hoy en España y por suerte o por desgracia no todos son súper mega eficientes. Entonces la media sale en torno a 20, casi 21 kilovatios hora consumidos por cada 100 kilómetros. Aquí igual hay vehículos que consumen menos. Yo en mi Model 3 mi media está en torno a los en torno a los 16 y pico kilovatios hora cada 100 kilómetros, pero bueno, hay un poco de todo, ¿no? Luego, por otro lado,
para hacer el cálculo, todos estos datos que os estoy presentando es para hacer el cálculo siguiente, ¿no? La energía contenida en un litro de gasolina es aproximadamente 9,6 kilovatios hora. Y la energía contenida en un litro de gasoil es de 10,7 kilovatios hora. Como veis, el gasoil tiene más densidad energética por litro que la gasolina. Y igual, por tema de medias, la eficiencia de los motores de gasolina que montan los turismos habitualmente ronda. Aquí he intentado ser benevolente, he cogido la eficiencia de vehículos más actualizados, ¿vale? Más modernos, ronda el 30% y la de los diésel ronda el 35%. Y para los vehículos eléctricos ronda un 90%. Hay vehículos eléctricos cuya eficiencia está más en torno al 88% y otras que están en torno más al 92%. Pero bueno, siendo justos, la media saldría en torno al 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que de la energía, es decir, por cada litro de gasolina, un motor de gasolina aprovechará realmente un 30% para mover el vehículo y el otro 70% lo acabará desperdiciando en forma de calor. En esta slide o en esta presentación, en la que los datos están medidos en gigavatios hora, tenemos la comparativa. En la primera columna vemos los vehículos gasolina. Del total consumido, ¿vale? Que estamos hablando de unos 130.000 gigavatios hora aproximadamente al año, ¿vale? Vemos que en azulito los vehículos gasolina solamente aprovechan 38.000 y pico gigavatios hora para mover el vehículo. Los 90.000 gigavatios hora restantes se desperdician como calor, o sea, directamente desperdiciados. En el caso del diésel pasa igual, casi 50.000 gigavatios hora en mover los vehículos y unos 92.000 tirados a la basura en forma de calor. Si vemos el agregado entre gasolina más diésel, vemos que para mover todo ese parque que hay a día de hoy se necesitan unos 88.000 gigavatios hora, o mejor dicho, no es que se necesitan, es que de lo que hay solamente se utilizan 88.000 gigavatios hora para mover los vehículos y se desperdician como calor 182.000. Estamos hablando que los vehículos térmicos o turismos térmicos en España están consumiendo 270.000 gigavatios hora al año de energía y solamente son capaces de aprovechar 88.000. O sea, es una burrada lo que se desperdicia en calor. Por otro lado, ¿qué pasaría si todos estos vehículos de la noche a la mañana son eléctricos? Es decir, los 24,5 millones de vehículos, o sea, de turismos que hay en España pasan a ser eléctricos y necesitásemos, pues bueno, utilizar energía eléctrica para cargarlos, de manera que luego en su día a día, en su movimiento, aprovecharán ese 90%, ¿no?, que hemos hablado, ¿no? Pues correspondería a la última columna que hay a la derecha. Es decir, si todos los vehículos fuesen eléctricos, todos estos turismos consumirían para su movimiento, para poder desplazarse, 56.000 y pico gigavatios hora al año y se desperdiciarían unos 6.300 gigavatios hora al año en forma de calor. Estamos hablando de un 77% menos de consumo energético frente al modelo de térmicos. Todo el parque térmico, pasarlo a eléctrico, implicaría un 77% menos de energía necesaria para su movimiento y evidentemente el desperdicio sería ínfimo a nivel energético. Para poder poner esto en contexto, estamos hablando que la energía desperdiciada como calor y que por desgracia no podemos aprovechar a día de hoy de ninguna manera son 182 teravatios hora al año. Es una burrada. Para que os hagáis una idea, un hogar medio en España, aquí hemos cogido desde el que vive en Andalucía hasta el que vive en el País Vasco o el que vive en el centro, tanto pisos como casas y demás. Esta media, que nos la da también Red Eléctrica, dice que un hogar medio en España utiliza al año unos 5.172 kilovatios hora para calentarse, ¿vale? Por tanto, toda esta energía que se desperdicia en forma de calor daría para poder calentar 35 millones de hogares en España. 35 millones. Es más del doble de lo que, bueno, del parque actual de viviendas, que, bueno, de hogares que hay en España, porque actualmente en 2020 el dato que tenemos es que en España hay 18,6 millones de hogares. Por tanto, daría de sobra para calentarlos a todos, derrochar, estar siempre en ropa interior por la casa si quisiéramos, con la calefacción a tope, ¿vale? Y luego, por último, quiero presentaros una slide, ya para finalizar,
también para poner los datos en contexto, porque hemos hablado de energía, hemos hablado de que harían falta, vuelvo así un poco hacia atrás, unos 56 más esto de aquí, ¿no? Unos 60 y pico mil gigavatios hora para poder mover todos los vehículos o todos los turismos si fueran eléctricos. Y aquí viene la discusión que os la planteo simplemente. No la voy a desarrollar, pero os dejo ahí la idea para que vosotros, si queréis, investiguéis un poco más. La potencia instalada en España en 2020 es de 110.000 megavatios, bueno, casi 111.000 megavatios. La potencia renovable en 2020 instalada en España es de unos 55.000 megavatios. A día de hoy, el sistema, con todo el tipo de mix energético que hay, se está utilizando en un 40%. Es decir, hay un 60% del sistema que directamente está apagado, no está produciendo. La tasa de crecimiento anual de potencia instalada en España está en torno a 1.400 megavatios. Y la generación energética en 2020, hablamos, relativa a este 40%, ha sido de 251.000 gigavatios hora. Por lo que os lanzo el ejercicio de si seríamos capaces con la planta actual instalada, es decir, con la potencia actual instalada y con la tasa de crecimiento actual, si seríamos capaces de la noche a la mañana de pasar 24 millones de vehículos a que sean completamente eléctricos. ¿Vale? Ahí os dejo el ejercicio. Luego, si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de inquietud respecto a este tema, al final de la presentación del resto de compañeros, podéis hacerme las preguntas que queráis. Vale, hola, buenos días. Soy Jordi Martínez, inspector del Cuerpo de Bomberos, y os voy a hablar de la seguridad activa y pasiva de estos vehículos eléctricos, de qué incorporan, de qué novedades incorporan en estos aspectos, y vamos a ver también pues, cuál es el riesgo asociado a las baterías de litio que llevan pues, los vehículos eléctricos, y no solo los vehículos eléctricos, probablemente muchos de vosotros estaréis ahora con un ordenador portátil que lleva una batería de litio ahí también. Bueno, en primer lugar, la mayoría de los vehículos tienen sistemas convencionales de seguridad que comenzaron con el ABS, que ya todos conoceréis, luego el control de tracción. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero bueno, sí que son ya los estándares por normativa de los vehículos, ¿no? El control de estabilidad, la frenada de emergencia. Frenada de emergencia, que todos estos sistemas se basan en que se disminuyan los tiempos de frenada y se mantenga el control del vehículo, ya sea la tracción o la estabilidad. Pues vamos a ver dónde aparece la novedad con los vehículos eléctricos. Fundamentalmente aparece con un fabricante que es Tesla, y para ello hay que remontarse a cuál es la misión de este fabricante, ¿no? La misión es acelerar la transición a la movilidad eléctrica, aportando un vehículo eléctrico, un vehículo a baterías que sea muy competitivo. Entonces, bueno, ¿esto por qué? Pues fijaros, os voy a dar unos datos. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, solo en España mueren cada año 34.000 personas por la contaminación, ¿vale? Y ya no es solo los problemas que acarrea la combustión, los vehículos de combustión para el cambio climático, sino directamente para la salud de las personas en las ciudades. Entonces, solo por eso ya Tesla va a apostar por hacer esa transición, por esos dos aspectos, pero es que luego el primer objetivo que se marca es que la seguridad sea la máxima del vehículo. Y para compararlo con la cifra anterior, según la DGT, se producen cada año 1.700 muertes en España por accidentes de tráfico. Es decir, que cada año mueren por contaminación el equivalente aproximadamente a 20 años de accidentes de tráfico. Entonces, ¿cuál es el enfoque de Tesla? Pues el enfoque de Tesla es decir, la mayoría de los accidentes de tráfico se producen por fallos humanos. Vamos a apostar por la conducción autónoma. Vamos a apostar porque el coche conduzca solo para disminuir también esa tasa de accidentes. ¿Y qué va a incorporar? Pues va a incorporar
toda una serie de mejoras para que llegue a conducir solo completamente el coche y en el caso de que queramos conducir de forma manual, que podamos incorporar todas esas mejoras también, ¿no? ¿Cuáles son esas mejoras? Pues lleva un autopilot hardware y software incluido de serie, que fue una de las novedades de mediados o el primer trimestre de 2019. Ese autopilot pasó a ser de serie en todos los vehículos. Y luego, cuando queramos conducir en modo manual, pues tendremos una serie de aplicaciones que nos va a permitir mejorar mucho también la seguridad, aunque vayamos en conducción manual. Además, otra de las novedades de Tesla son las actualizaciones over the air, actualizaciones continuas de software, y eso permite que la seguridad vaya mejorándose continuamente, ¿no? Y esto también pues, es quizás el primer y único fabricante que lo haya incorporado, ¿no? Y luego también las redes neuronales. Tesla pues, utiliza toda su flota de vehículos pues, como una encuesta continua de qué está pasando en las carreteras, cómo se está circulando, para también mejorar las condiciones de seguridad y mejorar así el software que posteriormente va instalando de forma automática en los vehículos. Los modos de conducción, como os comentaba, ¿no? Vamos a tener un piloto automático que nos va a llevar el coche, nosotros tenemos que hacer solo una supervisión y en caso de que tenga alguna duda, pues nos va a alertar y nos va a sugerir que cojamos el control del vehículo. Podemos conducir también en modo manual con una serie de parámetros de asistencia configurables, como es la prevención de salida de carril, alerta de colisión de ángulo muerto, donde nos va a avisar que nos viene un vehículo por el ángulo muerto y automáticamente nos va a corregir la trazada y nos va a informar de lo que ha pasado en todo momento. Frenada automática de emergencia cuando detecta un obstáculo o una aceleración evita obstáculos cuando estamos a velocidades bajas y hay un obstáculo delante. Si accidentalmente en lugar de apretar el freno apretamos el acelerador, pues el vehículo no va a permitir dirigirse hacia ese obstáculo. Y bueno, todas estas mejoras que os he comentado, ¿vale? Ya os he dicho que son configurables. Incluso la salida de emergencia es configurable, pero cada vez que se arranca el vehículo de nuevo, esta vuelve a activarse. O sea que realmente para desactivarla sería para una situación muy, muy específica de alguna conducción muy concreta o de algún vehículo de emergencia, etc. Entonces, ¿cómo hace Tesla para tener todas estas opciones de conducción automática? Pues bueno, se ha dotado de un sistema de sensores que le van a permitir, mediante 8 cámaras exteriores, ver en todo momento qué está ocurriendo alrededor del vehículo. Dispone también de 12 sensores de proximidad para ver lo que estaba pasando a corta distancia y también de un radar frontal que va a complementar a las cámaras y que va a permitir incluso al vehículo ver más allá en condiciones de lluvia o en condiciones de baja visibilidad o incluso por delante de los vehículos que estén circulando delante de nosotros. ¿Vale? Tiene 3 cámaras en la parte delantera, tiene las cámaras laterales, 2 mirando hacia adelante, 2 mirando hacia atrás y también tiene radar y la cámara posterior. Y esto va complementado naturalmente con un ordenador. De hecho, podríamos decir que es como si fuesen 2 ordenadores, ¿no? Hay un ordenador que controla lo que es el autopilot y luego otro ordenador que controla pues ya sea el infotainment, que es la pantalla que vemos en el vehículo, el GPS, la comunicación, etcétera, etcétera, que es totalmente independiente del piloto automático, ¿vale? Son ordenadores independientes. Es más, a la última actualización, el hardware 3, pues todos los componentes de la placa del piloto automático están redundados para aumentar la seguridad. Y bueno, ¿y cuál es el resultado? Pues si vemos las estadísticas que nos proporciona Tesla, pues fijaros, en este gráfico vemos la frecuencia de accidentes que se produce pues cada millón de millas. Si vamos con el piloto automático, vemos que el resultado es naturalmente el esperable, ¿no? Es la situación en la que se van a producir menos accidentes. Luego, si vamos con el piloto automático desactivado, pero con las características de seguridad que hemos comentado antes,
pues está en segundo lugar, ¿no? Nos vamos ya pues, a 2 accidentes cada 1.000.000 de millas. ¿Vale? Luego, si desactivamos estas características, pues disminuye, y si lo comparamos con un vehículo convencional, pues fijaros, ¿no? Estamos hablando prácticamente de una proporción de 1 a 10 de los accidentes que podemos tener en comparación piloto automático con el resto de vehículos. Bueno, y esto nos lleva también a corroborarlo con los diferentes test que se han realizado en las diferentes agencias, tanto europea, americana, australiana, que denotan que el vehículo eléctrico, en este caso Model 3, pues obtiene las máximas puntuaciones, 5 estrellas. De hecho, es el vehículo que tiene menor probabilidad de lesiones para los ocupantes, y también tiene una puntuación muy alta, fijaros, en la parte derecha, 94%, en el piloto automático, en las mejoras de asistencia al conductor. De hecho, aquí esto se prueba sin el piloto automático activado, simplemente con las mejoras que lleva el vehículo de asistencia conduciendo en modo manual, y se obtiene un valor muy alto, ¿no? Entonces, ¿por qué obtienen estos valores tan altos en las diferentes clasificaciones? Bueno, pues porque el vehículo se dota de unas innovaciones en seguridad pasiva muy notables, ¿no? Que ahora vamos a ver. En primer lugar, el diseño de una plataforma nueva le proporciona al fabricante la posibilidad de automáticamente, de forma intrínseca, bajar el centro de gravedad del vehículo. ¿Por qué? Porque va a situar las baterías en la parte inferior del vehículo. Fijaros, solo con eso vamos a conseguir, en este caso, en este vehículo, bajar el centro de gravedad a tan solo 43 centímetros del suelo. Ese centro de gravedad va a estar muy centrado en un par 50-50, la parte anterior-posterior, queda muy equilibrado, queda centrado, y eso ¿qué va a proporcionarnos? Pues va a proporcionarnos una probabilidad de vuelco realmente muy baja. Fijaros que el vuelco está presente solo en el 3% de los accidentes, pero en cambio provoca el 33% de la mortalidad. Por lo tanto, ¿qué le interesa a un fabricante? Que el vehículo no vuelque. Y en el caso de los vehículos eléctricos, la gran ventaja que tienen es que el lastre lo van a llevar en las baterías, lo va a ver muy bajo. En el caso Model 3 son 477 kilos sobre 1800 del vehículo, pues lo va a llevar muy bajo. ¿Y eso cómo se mide? Pues se mide con un factor de estabilidad, Static Stability Factor, que es una relación que hay entre la altura del centro de gravedad, entre la anchura que hay entre las ruedas, digamos, la anchura de ruedas, lo dividimos entre 2 veces la altura del centro de gravedad, y eso nos da un valor, ¿vale? Pues cuanto mayor sea ese valor, más seguro va a ser ese vehículo. En este caso estamos hablando Model S, Model 3 de un factor de 1.8. Por comparación, pues tenemos Mercedes clase S, os lo he puesto aquí, 1.4, y los subs pues se van a 1.2 o incluso menos, ¿no? Antes lo comentábamos antes de comenzar, que ahora pues hay mucho la moda de los subs, la gente se compra subs pensando que son coches más robustos y por lo tanto más seguros. Pues bien, es una paradoja. Son coches que van a volcar más, la probabilidad de vuelco es mucho más elevada. Si miramos las agencias, la agencia americana, la probabilidad de vuelco de un Tesla se va al orden del 9% en el test de vuelco. En cambio, pues los subs se van del orden del 18%. Hasta tal punto que en las pruebas el Model X no lo han conseguido volcar. Es el único sub que no ha volcado en las pruebas de vuelco. Otro factor importantísimo, la capacidad de absorción de energía. ¿Por qué puede absorber tanta energía en choque frontal? Obvio, porque no lleva ahí un bloque motor. Los que lleven 2 motores, el dual motor, el motor va situado en una parte muy, muy baja, y toda esa parte va a funcionar como un absorbidor de energía, de manera que la energía que va a llegar al habitáculo va a ser mucho menor respecto a un vehículo de combustión que lleve ahí el bloque motor. Y luego la estructura reforzada. Si os fijáis en la ficha de seguridad, estas son las fichas de seguridad que utilizamos los bomberos para hacer un rescate de personas en un accidente de tráfico.
Y creo que sería interesante, antes de comprar un vehículo, mirarse también las fichas de seguridad para tener un criterio más a la hora de realizar la compra. Fijaros en este caso, ¿no? Comparamos Volvo, que es una marca pues, muy conocida por su seguridad, y comparamos Model 3. En color verde tenemos los refuerzos que llevan de acero de alta resistencia. Pues ya a simple vista vemos que el Model 3 está más reforzado incluso que Volvo, ¿no? Y fijaros, incluso en la parte superior, a pesar de ser el techo de cristal, este vehículo va a soportar 6 veces su propio peso, que es todo un hito en las pruebas de resistencia. Y luego también tiene muy buen resultado en los impactos laterales. En el impacto, hay uno de los impactos que es un choque contra un poste, pues también es sorprendente el resultado tan bueno que tiene. ¿Y por qué? Porque en la parte inferior, aquí en la parte inferior tiene unos refuerzos, unas vigas, que lo que van a hacer es proteger la batería. Entonces aquí vamos a matar 2 pájaros de un tiro, bueno, fabricante, vaya, que es, va a proteger las baterías, luego veremos por qué las protege tanto, y además esa protección de las baterías va a redundar en una protección del habitáculo. Luego también señalaros que vamos a ver en estas fichas, en color naranja, todos los elementos que están sometidos a riesgo eléctrico de alta tensión. Recordar, o veremos también, que es uno de los riesgos asociados a estas baterías. Vamos a tener de 350 a 400 voltios y nos indica a los bomberos, por ejemplo, en qué punto debemos cortar, que es de aquí debajo del capot, hay un lazo que se corta para eliminar el riesgo de electrocución para ocupantes y para los bomberos. Como os comentaba, ¿no? Ahora ya vamos a pasar al apartado de los riesgos asociados a las baterías, el riesgo eléctrico y el riesgo de incendio de las baterías de litio. Bueno, por lo que respecta al riesgo eléctrico, la tensión de seguridad es de 50 voltios en corriente alterna y 75 en corriente continua. ¿Qué quiere decir esto de tensión de seguridad? Pues bueno, pues que a partir de estas tensiones, ¿vale? Si recordáis la ley de Ohm, si esto lo dividimos por la resistencia del cuerpo humano, que serán 2000 ohmios en seco y 1000 en húmedo, esto nos va a dar pues, unos 25 milivoltios. 25 milivoltios ya es la intensidad a la cual va a comenzar a fibrilar nuestro corazón, ¿vale? Por lo tanto, tensiones mayores ya van a ser tensiones de riesgo. En este caso, en corriente continua se va a producir a 75 voltios. Yo en contacto con cualquier cosa que esté más de 75 voltios, corriente continua, riesgo de que fibrile mi corazón. De ahí para arriba, pues tetanización de los músculos, que quiere decir que no voy a poder soltar ese cable, en fin, ese elemento que esté con corriente, y todavía va a durar más esa intensidad, porque al final son 2 parámetros, ¿no? La intensidad del tiempo, los daños que me van a producir. Jordi, un momento, por favor. Perdona Sí. que te interrumpe. Da igual, hemos hablado de la tensión. Da igual, entonces, mayor, cuando tenemos un accidente, ¿no? Vosotros sabéis que hay que cortar la tensión. Si simplemente cortando ese cable, todos estos efectos se cortarían, ¿no? Da igual, Sí, porque la intensidad, ¿no? sí. Vale, Sí, es que eso hay que tener en cuenta, que la gente no sabe. Los coches eléctricos estos tienen delante en el capó un cable que directamente al cortar corta todo el circuito eléctrico del coche. Que mucha gente no lo sabe. Perdón, quería puntualizar eso. Sí, eso es, Javier. Nosotros lo que hacemos es, cuando vamos siempre a un accidente de tráfico, primero desconectamos la batería de 12 voltios, ¿vale? El riesgo eléctrico y en todos los vehículos, ¿vale? Y las baterías de 12 voltios provocan incendios también. Entonces, en los vehículos eléctricos vamos a tener también que desconectar la batería de tracción del propio vehículo, de 400 voltios, para no tener riesgo, sobre todo para los ocupantes, también para los bomberos, pero bueno, los bomberos vamos más protegidos, pero lo primero que hacemos es desconectar eso. Y ahora veremos también, veremos que, en fin, tú vas a desconectar la electrificación de diferentes componentes del vehículo, como el drivetrain, como contactos que pueda haber con el chasis del vehículo, pero no vamos a poder descargar la batería, ¿vale? De eso hablaremos después. ¿Qué les ocurre a las baterías de litio? Pues fijaros, esto es un experimento que se hace con cinco celdas, como las que lleva el Model S, y entonces se van a calentar, ¿vale? Y veremos qué pasa pues, aproximadamente a entre 120 y 150 grados. Vamos a ver fenómenos de sobrepresiones, salidas de gases, ruidos,
y finalmente explosiones e incendios. Comienza en una batería, en una celda, perdón, y se va propagando a las siguientes. Bueno, ¿y esto por qué pasa? Bueno, pues en primer lugar vamos a recordar un poco cómo funcionan las baterías de litio. El litio es un elemento metálico de la primera columna de la tabla periódica, es el metal más ligero que hay y es un metal muy reactivo. Es muy poco pesado, fijaros, flota en el agua y entonces ya está reaccionando aquí con el agua, ya está produciendo hidrógeno, que es un gas que tiene un gran rango de inflamabilidad. Pero lo bueno que tiene el litio es que puede almacenar mucha energía. Es muy electropositivo, tiene un electrón en el orbital S, en el 2S1, que lo quiere dejar para estar más estable, y entonces nosotros eso lo vamos a aprovechar para hacer unos enlaces con compuestos metálicos, como por ejemplo el cobalto, que lo vamos a situar ahí en el cátodo, de manera que si nosotros somos capaces de separar ese electrón de ese catión, si movemos ese catión y lo llevamos al ánodo, vamos a poder hacer circular electricidad de esos electrones, los vamos a arrancar, los vamos a llevar al ánodo y allí se va a almacenar esa energía. Y si el camino de vuelta volvemos a hacer pasar el catión por el electrolito, pero en cambio nosotros el electrón nos lo llevamos pues hacia nuestro motor para mover nuestro vehículo, pues vamos a generar energía, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos un sitio donde vamos a almacenar óxidos de un metal, como puede ser el cobalto, y litio. Necesitamos un electrolito, que es un electrolito orgánico y que de sales orgánicas, sales de litio, y por cierto, es un electrolito inflamable, va a pasar por ahí y lo vamos a llevar al ánodo, donde se va a almacenar en una especie de estanterías, ¿no?, que son capas de grafito, ¿vale? Este sería el esquema. Nosotros cuando cargamos el vehículo, arrancamos los electrones a través del cátodo, los hacemos circular, los llevamos al ánodo y se van a quedar ahí en el ánodo, ¿vale? Atrayendo a los cationes de litio y se van a quedar ahí con el vehículo cargado, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar si nosotros continuamos cargando ese vehículo y se produce una sobrecarga o si se produce un calentamiento por una exposición de ese electrolito a temperaturas muy altas? O, bueno, luego veremos el caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a producir un aumento de la temperatura en esta parte de aquí. Lo tenemos un poquito aquí más adelante, aquí está. Fijaros, se va a producir un aumento de temperatura que va a hacer un aumento de presión, se va a volatilizar ese electrolito y se va a poner en contacto el ánodo y el cátodo, ¿vale? Para que eso no ocurra y no se produzca un cortocircuito interno, se pone una barrera que se llama separador. Entonces, ese separador va a permitir que circulen los cationes de litio, pero en cambio veremos también que ese separador no va a permitir que circulen los electrones. Y ahora veremos, muy importante, cuál es el motivo que hace que funcionen realmente las baterías de litio, ¿no? Bueno, así es como estaría una batería cilíndrica de varios tipos, cilíndricas, prismáticas y en forma de bolsa. Estas serían pues como las que llevamos en nuestros vehículos, ¿vale?, que van enrolladas. Y aquí vamos a ver por qué realmente funcionan las baterías de litio. La primera vez que se carga una batería de litio, que esto ya lo hace el fabricante, va a pasar lo siguiente. Fijaros, ¿qué ocurriría si cargásemos la batería de litio y dejásemos que los electrones entrasen en contacto con el litio, con el electrolito? Se produciría una degradación y por tanto la batería no funcionaría. Pero ocurre una cosa muy curiosa, ¿no? Que la primera vez que se carga la batería
ese litio se va a impregnar del electrolito y va a producir una reacción con el grafito en el ánodo que va a crear una barrera que se denomina Solid Electrolyte Interface. Esa barrera va a impedir que los electrones puedan atacar al electrolito, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros producimos un calentamiento excesivo de las celdas, esa barrera se va a destruir y va a producir una reacción exotérmica que a su vez va a hacer aumentar la temperatura del electrolito, va a hacer aumentar la presión del electrolito. Si no somos capaces de evacuar esa presión, se va a romper el electrodo. Y si se rompe el electrodo, se va a producir un cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería 3 situaciones de abuso que son las que nos van a provocar ese riesgo de incendio, ¿no? La primera sería un abuso puramente mecánico, pues un teléfono móvil que ocurrió en un vuelo en Estados Unidos, le cayó a uno de los ocupantes entre 2 asientos, lo fue a recoger y tenía dificultades, dobló la batería y produjo un incendio. Eso es un abuso mecánico. O un accidente en el que se produce una flexión de las celdas. ¿Qué ocurre? Que se rompe el separador. Si se rompe el separador, se va a producir un cortocircuito interno, ¿vale? Y entonces, al producirse ese cortocircuito, va a haber unas reacciones de combustión, como habéis visto en el vídeo, pero es que además esas reacciones de combustión van a ser aceleradas porque el óxido metálico que está en el cátodo ya nos va a aportar el comburente a la reacción. No necesita oxígeno externo, sino el oxígeno lo lleva propiamente en las propias celdas. Otra de las situaciones que se puede producir es un abuso eléctrico, y eso se puede producir o bien porque sobrecarguemos la celda o porque la descarguemos demasiado. Luego veremos por qué. Y otro abuso que se puede producir es un abuso térmico. Si esas celdas están expuestas a alta temperatura, bien sea porque ese vehículo ha chocado con otro vehículo de combustión y se ha incendiado, o bien sea porque ese vehículo está aparcado al lado de un contenedor, ese contenedor de basuras se ha incendiado, pues esas baterías van a ir aumentando, esas celdas van a ir aumentando, como entendamos antes, la temperatura. Llegará un momento en que se producen varias reacciones exotérmicas. Si no disipamos esa temperatura, llegará un momento que se romperá el separador y se producirá el cortocircuito y la ignición. Esa situación se llama thermal runaway o embalamiento térmico, y a partir de ahí la reacción ya no la podremos parar, ¿no? Eso va a depender de cómo esté construida la celda, fundamentalmente, de la química que lleve. Por ejemplo, pues los que llevan el cátodo con litio ferrofosfato, pues ahí va a haber mucho menos riesgo de embalamiento térmico, ¿no? Va a depender de la química, va a depender de la forma de la batería, va a depender de si esa celda puede disipar energía o no y puede disipar presión. Y por último, la propagación de celda a celda, que luego veremos también cómo se puede mitigar ese efecto. Lo que os comentaba, ¿no? de las cargas abusivas. Si sobrecargamos un vehículo, se pueden producir fenómenos de dendritas, que son como, digamos, como estalactitas, que se van formando en el ánodo y van creciendo. Al sobrecargar el vehículo, se van a ir formando unas estalactitas de litio que pueden llegar a romper esa capa de electrolito sólido que protege para que los electrones no degraden el electrolito y produzcan ahí reacciones exotérmicas. Primero rompen esa capa y con lo cual ya se va a producir, vemos aquí, emanaciones de metano, de hidrógeno, monóxido de carbono, CO2, etc. ¿Vale? Ya se comienza a producir una sobrepresión. Si no es capaz de liberar esa sobrepresión, se puede llegar a romper el separador. O directamente, fijaros en este otro esquema, las dendritas, ellas van creciendo hasta romper el separador. Y si rompen el separador, ya tenemos un cortocircuito, ya tenemos comunicado el ánodo con el cátodo, ¿vale? Eso con las sobrecargas. Pero es que con las descargas también ocurre lo mismo. Si hacemos descargas muy, muy profundas y no tenemos un BMS, un sistema que nos gestione esas cargas y descargas, o que funcione mal, pues se va a producir lo mismo, dendritas, en este caso del cobre. El cobre se va a disolver en el electrolito, pero luego va a volver a precipitar
y lo va a hacer en lugares diferentes, con lo cual se van a formar también estas especies de estalactitas, en este caso de cobre, que van a llegar a romper el separador. Y de hecho recientemente hay una noticia de una revisión de las baterías de los Kona que me parece que se rumorea que podría tener como causa la formación de estas dendritas. Bueno, y vamos a ver cómo podemos o cómo los fabricantes previenen y mitigan estas situaciones de riesgo de incendio. En primer lugar, pues con una refrigeración a nivel de celda. Ya, por ejemplo, en este caso Tesla, la disposición que ha hecho de crear baterías cilíndricas ya tiene mucha superficie, con lo cual van a poder disipar mucho calor, simplemente por este hecho. Pero además se va a realizar una refrigeración líquida con glicol, que va a permitir todavía enfriar más ese riesgo de ignición de esas baterías. Luego, además, cada módulo de baterías constará de una serie de bricks, que son como agrupaciones de celdas, de 46 celdas. Pues bien, cada módulo tiene un sistema gestor de esa batería, ¿no? Y eso lo que va a hacer va a ir monitorizando la tensión y la temperatura de las celdas, ¿vale? Y luego va a ir equilibrando que se produzca una carga y una descarga a la vez de los diferentes bricks. ¿Vale? ¿Para qué? Para disminuir precisamente ese riesgo de tener una celda, excesivamente cargada, que nos pueda dar lugar a una sobrecarga con los riesgos que hemos visto de thermal runaway, o excesivamente descargada, ¿vale? Luego, otro de los recursos que va a utilizar el fabricante pues es disponer de fusibles de filamentos de aluminio a nivel de cada celda. ¿Eso por qué? Pues si una batería, pues por lo que sea, ¿no? Puede ser unas impurezas en la fabricación o, en fin, o porque haya sufrido una sobrecarga, una descarga y se hayan formado estas dendritas, comienza a calentarse, pues ¿qué ocurrirá? Que este filamento de aluminio se va a fundir y esa celda, va a dejar de funcionar, ¿vale? Bueno, como en el brick están todas conectadas en paralelo, pues no pasa nada. Yo aquí voy a tener como máximo 4,2 voltios y si pierdo una, ¿qué voy a perder? Pues 100 metros de autonomía, de rango, nada más. Continuarán siendo el mismo voltaje, ¿vale? Y luego, ¿qué más dispone? Pues como hemos comentado, ¿no? Hay que disipar esa presión para que no se rompa el separador por daños mecánicos, y eso lo va a hacer pues, con unos orificios de ventilación, 3 orificios de medio milímetro cada uno, esto a nivel de cada celda. Y además, para evitar el riesgo de propagación de celda a celda, pues se van a recubrir todas las celdas de una pasta intumescente que va a absorber energía, es una reacción endotérmica que va a absorber energía, que va a aumentar su volumen, de forma que se corte la propagación, la transmisión por calor al resto de celdas y se puedan producir más thermal runaways en el resto de celdas. Fijaros además que esta pasta intumescente tiene una doble función. Como habéis visto, las conexiones del colector con las celdas son un filamento de aluminio. Pues bien, para evitar las vibraciones y que se puedan romper esos filamentos y perder esas celdas, se recubre todo de esta pasta. O sea que tiene doble motivo, mantener esas uniones y además pues, evitar el riesgo de propagación. Y en un futuro con las nuevas baterías, va a tener también una función estructural. Se le va a quitar peso a la batería y se les va a dotar a estos componentes, se les va a dotar de una rigidez estructural de manera que se pueda ganar espacio para poner más celdas y se van a poner más centradas en el vehículo, más alejadas de los bordes, para que tengan menos riesgo en caso de impacto de daños mecánicos que puedan producir estos fenómenos que hemos visto. Bueno, pues con los datos que maneja Tesla, nos podemos preguntar cuál es la probabilidad de accidente de incendio de uno de estos vehículos. Pues es como 10 veces inferior respecto a los vehículos de combustión. ¿Y cuáles son las características de
en fin, de enfoque respecto a estos incendios o riesgo de incendios que nos podemos encontrar los bomberos. Bueno, pues en primer lugar, cualquier accidente en el que esté implicado un vehículo eléctrico, lo que vamos a tener que hacer, aunque aparentemente no haya incendio, es monitorizar la temperatura de la batería. Para ello utilizamos cámaras térmicas que nos permiten observar si hay fenómenos de calentamiento que puedan hacernos pensar que se puede producir un embalamiento térmico. Luego se va a producir una supresión con agua. El incendio en sí del vehículo lo extinguiríamos pues, normalmente con espuma, pero lo que vamos a trabajar de forma determinante es en el enfriamiento de la batería. A esa batería nosotros no la podemos extinguir como extinguimos normalmente los incendios que llamamos de clase A, porque no vamos a poder actuar sobre el comburente. Como hemos comentado antes, el oxígeno está dentro de la celda, se produce porque ya está en el óxido del cátodo y por lo tanto solo podemos actuar enfriando esa batería. Por lo cual el fabricante nos recomienda que dispongamos de suficiente aportación de agua. En este caso se habla de 11.000 litros, que es lo equivalente a 3 camiones de bomberos. Luego, además, ¿qué característica va a tener? Pues que el riesgo de ignición se va a mantener. Entonces, lo que se va a tener que hacer es monitorizar la temperatura de esa batería por lo menos hasta las siguientes 48 horas. De hecho, hay algún caso documentado de un Chevrolet Bolt que tuvo una reignición 3 semanas después de que se produjese el accidente. Y para evitar ese riesgo, el vehículo se va a tener que desplazar a un lugar, a una campa, donde tenga 15 metros alrededor, sin ninguna otra exposición a cualquier otro material al cual le pudiese propagar ese posible incendio. Bueno, y como conclusiones, pues vemos que el diseño de nuevas plataformas de vehículos eléctricos va a suponer una oportunidad para los fabricantes para mejorar de forma significativa la seguridad pasiva y activa, como ha demostrado este fabricante. También vemos que la incorporación de software actualizable y de redes neuronales permitirán optimizar continuamente las prestaciones de seguridad de los vehículos. Y ciertamente pues, vemos que son vehículos que disponen de sistemas para minimizar el riesgo de incendio de las baterías de litio, de tal manera que la probabilidad de ignición es 10 veces inferior respecto a los vehículos de combustión. Dejadme hacer un apunte. Ahora estamos viendo muchos vehículos eléctricos en las ciudades que son vehículos de movilidad personal, que son los clásicos patinetes, ¿vale? Estos están creciendo muchos y con estos ya nos estamos encontrando con algunos incendios. ¿Por qué? Porque no tienen BMS tan buenos, porque el proceso de fabricación pues quizás no sea de tanta calidad y sí que nos vamos a encontrar pues, también con más riesgos en algunos casos de ignición de baterías de este otro tipo de vehículos. Y por último, pensad que la transición a la movilidad eléctrica y a los sistemas de almacenamiento de energía renovable, y a esto me refiero a los grandes sistemas que nos van a almacenar en baterías de litio la energía que nos van a producir pues, la eólica y la solar cuando están produciendo, pues todo esto va a suponer unas nuevas oportunidades profesionales a los futuros ingenieros. Gracias. Llegado este momento del vídeo, recordad que la segunda parte, es decir, lo que viene ahora a continuación, lo podéis encontrar en el canal de Todos Eléctricos. Aquí abajo os dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo y también por aquí pongo un icono. No obstante, si queréis manteneros aquí, a continuación vienen las preguntas y respuestas que tuvimos durante esa conferencia. Vale, pues si alguno quiere hacer una pregunta. Vale, nos dicen por el chat que las baterías de móviles, portátiles, etcétera, con el paso del tiempo pierden sus propiedades. ¿Cuánto tiempo mantiene la batería de un Tesla su capacidad? ¿Quién quiera responder? Buena pregunta, Lars. Yo puedo participar un poco en esto, por ejemplo, porque tengo aquí la curva de la degradación de la batería. En general se garantiza en los vehículos eléctricos 8 años de uso a mínimo 70% de la batería. Vamos, es un número muy prudente. Espero que después de 8 años no haya bajado tanto. Yo tengo el coche, pues como he comentado, desde hace 2 años y me ha bajado entre un 8 y un 10% la capacidad de la batería. Depende mucho del uso, de las temperaturas. En invierno, eso seguro que Jordi nos puede puntualizar más. En invierno
tiene menos capacidad por el frío, en verano un poquito más. Por lo tanto, si mi coche antes marcaba 500 kilómetros de autonomía cuando era nuevo, ahora marca 460, en verano quizás 470. Esto es más o menos después de un par de años. En general diría yo que la batería no va a ser el factor limitante para la vida del coche. Se te van a estropear los plásticos, los asientos y otras cosas antes de que la batería se quede inutilizado. Y por último, cuando una batería ya no sirve para un coche, no significa que lo vamos a tirar para que se pudre ahí en el campo, sino que tiene otros usos secundarios. Se puede utilizar como batería estacional para apoyo a una instalación fotovoltaica, por ejemplo, ya que si pierde algo de capacidad, pues no significa que no sirve en un ambiente donde la capacidad por peso no es tan importante. Yo, por añadir a lo que ha dicho Lars, sí se ha podido ver, sobre todo en vehículos Tesla, Model S, Model X, que llevan mucho más tiempo circulando, que tienen un tipo de celda concreta, 1865, que la degradación el primer año es más acusada, puede ser en torno al 5 o 6%, si no me equivoco, Lars, y luego paulatinamente cada año que pasa en torno al 1 o el 2%. En el caso de un Model 3 que tiene baterías 2170 que son ligeramente diferentes a la que pueden tener los Model S, no ha pasado todavía un tiempo excesivo o suficiente como para poder dar una cifra concreta, pero andan los valores que comenta Lars. El hecho de que fluctúen el kilometraje entre invierno y verano, sobre todo es debido a la temperatura interna de las celdas, la estimación que hace el BMS, como antes ha comentado Jordi en su presentación, el sistema que gestiona el pack de baterías, que pues, controla el tema de los voltajes, temperaturas y demás, también da una estimación aproximada de la capacidad energética que tiene la batería completa. Y digo una estimación porque, como sabéis, es imposible determinar la energía exacta que tiene un pack de baterías, solamente se puede aproximar, ¿no? Entonces, existe un fenómeno que se llama descalibración o mala calibración de la batería por parte del BMS, es que el BMS no termina de saber quizá con una precisión adecuada ese margen. Y eso hay técnicas, lo que pasa que no son muy recomendables para poder aumentar esa precisión pasado un tiempo, por ejemplo, pasado un año, pasado 2 años o un kilometraje concreto, y poder afinar un poquito más esos datos. Pero como está presentando Lars, esa es curva, ¿no, Lars? Ese es mi coche particular, Sí, directamente. el mío es clavado al tuyo. Con la mitad de kilometraje que tú tienes, mi curva, si la presentara ahora, es prácticamente idéntica. Con lo cual, da a entender que no es meramente asociado al número de kilómetros, sino al paso del tiempo y las cargas que uno realiza, que el BMS pues, va estimando más o menos y acaba acumulando un error. Y por eso todos los que tenemos un par de años con el vehículo, casi un par de años, tenemos una curva muy, muy similar. Sí, por añadir algo más respecto a la comparación con la duración de las baterías de los móviles y de los portátiles, pensad que el diseño es muy diferente. Un móvil está diseñado para que la batería te aguante 24 horas. Entonces, los fabricantes saben que tú vas a cambiar de móvil cada 2 años. No les importa que estreses la batería. Tanto el diseño de la propia batería como el propio BMS le da igual que esa batería dure 2 años. En cambio, el diseño que se hace de los coches es para que la autonomía tenga varios centenares de miles de kilómetros. Por lo tanto, no es comparable las baterías, la duración de las baterías de móviles y portátiles con las de los vehículos eléctricos. Incluso 2 factores más. Uno por volumen. El hecho de la capacidad que tiene una batería pequeñita como la de un móvil, pues hace que esa degradación sea más acusada. En una batería muchísimo más grande como la de un vehículo eléctrico, la degradación o lo que luego acaban siendo kilómetros reales menos que acabas teniendo no es tanto en el tiempo. Y luego aparte, fijaos que hay fabricantes como Apple, de aquí la importancia del BMS y del buen hacer de este componente que sobre todo es más software que hardware, ¿no? La inteligencia que tiene dentro. Apple recientemente, hace ya, no sé si fue el año pasado, metió una característica para que en sus teléfonos móviles, si tú lo pones a cargar habitualmente siempre a la misma hora, el teléfono acaba aprendiendo a las horas o tus hábitos de carga y limita la carga hasta el 80% y
como 1 hora antes de que tú vayas a coger el teléfono por la mañana, se entiende, carga ese 20% restante. Es algo parecido a lo que fabricantes como Tesla ya ponen dentro del propio vehículo, donde hay una serie de pautas o recomendaciones que te dicen, si habitualmente este es el tanto por ciento habitual que nosotros aconsejamos que cargues. No aconsejamos que pases de este porcentaje en tu día a día de carga, salvo que vayas a viajar y demás, ¿no? Porque sobre todo las baterías sufren mucho en los extremos, digamos, cercano al 100 y por debajo del 5%. Vale, pues tenemos más preguntas por el chat. Si quieren, para animar si sea más dinámico, decirlo por el micro. Así no hablamos siempre lo mismo. Pues buenas, soy Ángel Olves. Quería hacer una pregunta sobre la carga en destino o sobre los puntos vinculados. Siempre he oído muchas estadísticas de que en España el 70%, el 80%, ya depende de quién hable, de los coches duermen en la calle. Entiendo que eso se calcula en base al parque de vehículos y en base a las plazas de garaje que existen, que están declaradas en algún sitio o algo por el estilo. Me estaba preguntando, en primer lugar, bueno, si esa estimación de plazas de garaje que existen se consideran solo las plazas de garaje escrituradas como tal, una plaza de garaje, o si se tienen en cuenta también, por ejemplo, los chalets, porque hay chalets donde cabe un coche en el garaje, otro coche en la parcela, y realmente esos coches no se puede considerar que duerman en la calle. Entonces, me estaba preguntando ese dato cómo se calcula. El dato lo he sacado yo y honestamente tengo que decir, no lo sé. Ángel, me gustaría decirte que cómo han llegado al cálculo, pero no, la verdad es que no sé. Es buena pregunta, vaya. ¿Cómo lo han hecho, no? Es buena pregunta. Yo creo que está basado en eso, las plazas que hay estipuladas como parking. Sí, podemos intuir, realmente el problema acaba estando en las grandes ciudades, donde muchos tenemos más de un coche por unidad familiar o no tenemos plaza garaje o solo tenemos una. Entonces, bueno, entiendo... No, sí, perdón. Solamente quería decir que hay un comentario muy bueno en el chat que dice que la información se obtiene de los seguros, donde indica si el coche duerme en garaje o en la calle. Podría ser una de las fuentes que utilizo. Curioso. Podría ser. Es que siempre me ha llamado la atención porque, claro, siempre se habla de las ciudades, ¿no? Pero en realidad en las ciudades, yo qué sé, si tú estás delante de un bloque, pongamos que tiene 6 alturas, 7 alturas, más o menos estándar en una ciudad se podría considerar residencial, yo qué sé, con 4 puertas por bloque, realmente los metros de fachada que corresponden a esa vivienda no dan para que la gente pueda aparcar en su calle un coche por vivienda ni siquiera. Entonces, siempre me ha llamado la atención, digo, realmente me cuesta creerlo en el sentido de que si realmente el 70 o el 80% de los coches tuvieran que aparcar en la calle en una gran ciudad, es que no caben. O tengo esa sensación, siempre me ha dado esa sensación. Yo no sé sacar el número, no tengo los datos, pero siempre me ha llamado la atención ese número. Sí, curioso. Si me permite una pregunta, Jordi. Jordi, hablas de la seguridad y como bombero, en Alemania se ha visto recientemente una normativa en una ciudad particular donde no permiten ahora aparcar los coches o los vehículos eléctricos en parkings subterráneos porque si hay un fuego, pues puede ser un sitio difícil donde apagarlo o donde pues manejar ese fuego. ¿Cómo ves eso? ¿Y es una forma correcta de reaccionar ante esto? Bueno, yo creo que lo que debemos hacer los bomberos es conocer cuál es el riesgo asociado a este tipo de situaciones, que ya hemos visto que es inferior al riesgo del resto de vehículos, pero sí que tienen unas ciertas particularidades que va a haber que tener en cuenta, ¿no? Que es, aparte de hacer la extinción del vehículo, como os decía antes, con espuma es un incendio de clase A, se recubre con espuma y se apaga, hay que tener en cuenta que ese vehículo, si la batería está afectada, puede tener reigniciones continuas. Y entonces simplemente hay que contar con mayor aportación de agua, debes contar con un hidrante exterior o con varios camiones que te vayan haciendo una noria de alimentación de agua para continuar enfriando ese vehículo. Va a ser quizás un servicio más largo, pero de todas formas los incendios de parking en sí ya son incendios largos de por sí. Y normalmente un incendio de parking suele afectar a varios vehículos. O sea que ya son emergencias bastante complejas donde desplegamos muchos recursos
y por lo tanto, en este sentido no habría mucha diferencia, simplemente que el servicio se alargaría más y que después hay que prever esas posibles reigniciones. Es decir, que tienes que asegurarte completamente que antes de ceder ese vehículo a la grúa para que se lo lleve a Chatarrero o donde sea, pues tienes que asegurar que no se produzca una reignición. Porque sí que ha habido casos, ¿no? Si miráis en internet, pues veréis, el primer caso era un Model X creo que era en 2017, el 25 de agosto, que se produjo en Estados Unidos, en California, en Lake Forest. Es un vehículo que a alta velocidad impactó con una residencia y se encontraron con esto, ¿no? Que una vez extinguido el incendio se iban produciendo reigniciones y una de las reigniciones se les produjo cuando el vehículo ya estaba en la grúa. Bueno, pues luego volvieron a apagar y volvieron a asegurarse de que ese vehículo estaba completamente frío. O sea que en definitiva son servicios que van a requerir más tiempo y luego el vehículo lo vas a tener que dejar en un sitio en previsión de que pueda haber reigniciones, pues monitorizando esa temperatura. También se ha hecho lo que os comentaba antes, ¿no? Esa batería seguirá estando cargada. Entonces, si esa batería tiene daños mecánicos o de incendio y demás, va a ser muy difícil incluso para el fabricante, llamar al fabricante y que la venga a descargar. Entonces, lo que se ha probado en algún caso es meterla a la batería, sobre todo si está desensamblada fruto del accidente, o incluso se ha visto algún caso de meter el vehículo entero en un contenedor, como estos de obra, con agua salada, para que esa batería se vaya descargando y se elimine el riesgo de thermal runaway o de contactos eléctricos. Muchas gracias. Vale, pues nos dice Quique por el chat que si con la conducción autónoma habéis notado los que sois usuarios de vehículos eléctricos con esta tecnología, si habéis sentido que la gente se marea más cuando va en modo de conducción autónoma respecto a como si lo conduciera una persona simplemente. No. Por ejemplo, Lars, que va a su trabajo casi todos los días en modo conducción autónoma, si quiere responder. En absoluto. Tiene algunos inconvenientes, pero el mareo no es uno de ellos. Es exactamente igual que ir con un conductor real, o por lo menos eso es mi opinión. A veces puede reaccionar de forma curiosa, inesperada, lo cual significa que al copiloto, por ejemplo, le puede ser incómodo si hace alguna cosa inesperada, pero el mareo no me parece que es algo que se nota. Y también quería puntualizar que las ventajas de una conducción semiautónoma como la que tienen los Teslas son 1000 veces mejor que las desventajas. Se habla mucho de los problemas y de los abusos, pero realmente creo que es importante también ver lo positivo que tiene, ¿no? Llegas más relajado a tu destino, te añade un fuerte punto de seguridad, como ha dicho Jordi en su presentación también. Dice Quique que hay un comentario de Antonio Lobato sobre el tema en uno de sus vídeos. Pues no sé si Lobato se marea más. Yo no. A ver, puede ser quizá por el tema de frenada-arranque, que si el coche no lo tienes bien configurado, pues puede dar un poco así la sensación de aceleración, pero por la potencia que tiene el vehículo y el par instantáneo, pero yo coincido con Lars, no hay otros factores, no es el factor mareo, yo no lo incluiría dentro de la ecuación. Yo de hecho no considero ya un viaje largo si no es con un sistema de este estilo. Llegas muchísimo más descansado, la conducción por la noche es una delicia, el hecho de ese cansancio que te genera un viaje de 4 o 5 horas con sus paradas, ¿vale? de conducción, es que llegas completamente descansado. Y yo ya no me planteo viajar sin un sistema así, lo digo de verdad. Vale, pues Javier, otra pregunta es... Jordi, había algo para ti en el chat, ¿no? Sí, lo estoy viendo, ¿no? La pregunta de Everyone, en caso de accidente y que se rompan las celdas de las baterías y se viertan productos químicos peligrosos en la vía, ¿cómo retiráis el litio y demás componentes de la calzada? Bueno, digamos que un accidente de un vehículo eléctrico o que tenga batería de litio, sea una bicicleta, sea un patinete, sea un coche, no es comparable a un accidente de mercancías peligrosas, ¿no? Donde sí que puede haber fugas de producto, de una cisterna, etcétera, o riesgo de incendio, de explosión y demás. Entonces, pensad que el litio de esas baterías o los demás componentes están dentro de la celda, están intrínsecamente en el cátodo y en el ánodo, como cualquier
como cualquier pila que tenemos recargable en casa, y esos productos se quedan ahí. Lo que sí que es muy tóxico son los gases de la combustión. Entonces, naturalmente, nosotros trabajamos con equipos de respiración autónoma en todos los incendios normalmente, pero más todavía cuando nos aproximamos a un vehículo eléctrico que tiene una batería de litio, porque incluso aunque no se haya incendiado, puede comenzar ya a emitir gases tóxicos, ¿no? En una primera fase. Por lo tanto, el peligro de los productos en sí no se vertirían a la calzada, como en una fuga normal de mercancías peligrosas. ¿Y cómo se trataría esa batería? Bueno, pues esa batería habría que ponerse en contacto con el fabricante para que el fabricante pueda hacerse cargo de ella, valorar qué módulos se pueden aprovechar, qué no, si toda está dañada, etcétera, etcétera, y darle o bien un segundo uso o bien aprovechar la parte de las celdas las celdas que realmente no estén dañadas, ¿no? Porque realmente, como habéis visto en la presentación, estamos hablando de más de 4.000 celdas. Entonces habrá que ver, divididas en 4 módulos, habrá que ver qué parte habrá dañada y qué parte no habrá dañada, y el fabricante pues reaprovechará una o recondicionará esa parte. Vale, para el turno de Javier Nieto. ¿Me escucháis? Sí. Buenos días a todos. Lo primero, daros las gracias por pasaros aquí a explicarnos vuestro tema tan interesante. Me ha parecido muy interesante la charla. Y dar las gracias a Javier Tudela también por prestarse en ayudar a los jóvenes estudiantes de ingeniería de aprender sobre la movilidad. Quería preguntar a Iván, concretamente, de Puntos de Recarga de Madrid, si con la nueva factura eléctrica de la luz, que hemos visto que va a aumentar el precio, no sé si pronto o próximamente o ya está implantada, si crees que las personas que van a instalar ahora o quieren verse condicionados a montar un coche eléctrico en su parking o en su casa propia, si crees que le va a influir quizás un coste bastante mayor, o si piensas que de forma anual el coste tampoco va a ser tan pronunciado como parece que han dicho algunos periódicos sobre la luz. No, pues yo personalmente pienso que no. Lo que se va a modificar que va a haber diferentes tarifas y diferentes periodos para poder aprovechar cuando el precio sea más barato para poder cargar el vehículo. Sí que es verdad que a lo mejor hay unas horas en las que te penaliza, pero seguramente que hay otras horas en las que te beneficia, ¿vale? Entonces hay que intentar aprovechar esas tarifas valles que vamos a tener para cargar el vehículo eléctrico. No creo que sea un problema. Realmente no creo que sea un problema. Encarecerá, con el tiempo seguro que encarece, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo que hablar, seguramente que el impuesto de la electricidad suba algo, pues intentarán meternos, cuanto más coches haya, intentarán subir impuestos por ese lado, pero no creo que sea un problema grave que la gente deje de montar cargadores en su casa por este tema. Siempre seguirá siendo más económico que echar combustible actualmente. Me veo por aquí otra pregunta, aprovecho que estoy con el micro, de Arturo, que decía que tengo una pregunta sobre la potencia instalada en el hogar para tener vehículo eléctrico. Sí. Es una cosa que siempre el cliente, cuando llego, siempre quiere ir lo máximo posible, ¿no? Que sea un cargador lo más rápido, subir potencia al máximo posible. Yo lo desaconsejo. Siempre mi consejo es intentar cargar el vehículo con la potencia actual que tienes. Tú con la potencia que vives durante el día, con lo que tú cocinas, tienes tu aire acondicionado, con lo que tú vives, por la noche te suele dar de sobra para poder cargar el vehículo eléctrico. El vehículo va a estar un montón de horas aparcado y durante la noche, mientras duermes, no hay ningún consumo en casa y en esas horas puedes cargar el vehículo. Otra cosa ya son cosas especiales de gente que dice, no, yo es que necesito cargarlo a la hora de comer en 2 horas. Oye, pues venga, pues vamos a intentar subir la potencia para cargar un poquito más rápido. Pero lo general, mi consejo siempre es que no subas potencia, que con la potencia que vives actualmente te da más que de sobra para poder cargar el vehículo y hacer los kilómetros que te son necesarios para el día siguiente. Vale, ¿se me oye? Sí. Vale, soy Arturo, buenas tardes. Gracias por lo que me contaba. Lo que me queda duda es de si, por ejemplo, esta persona que le dijo que lo quería, por ejemplo, a la hora de comer necesito cargar X kilómetros del coche porque yo trabajo en no sé dónde o porque vengo de trabajar en no sé dónde, voy a otro. Taxista, por necesita ejemplo. una carga un poco más rápida en ese momento.
si necesita una potencia contratada en casa bastante más elevada de la que se tiene normalmente, me imagino que puede, vamos, pregunto si eso encarecería mucho el tema de la recarga del coche. ¿Me quiere referir respecto al tema diésel y gasolina? Si una persona que tuviera esa casuística le convendría o no el tema de la electricidad refiriéndome al incremento de la potencia, del coste respecto a la potencia. Si No sé quiere, si me he expresado Arturo. bien, me he liado un poco, pero... Sí, no, te hemos entendido. No, sí, te he entendido, sí, Te, está claro. te respondo así, te di el dato más técnico. Ahora, actualmente, porque esto varía dependiendo del gobierno y demás, es decir, cada año lo estipulan, el precio del kilovatio hora son sobre los 38 euros. En tu factura verás, te puede venir en euros día o al año. Yo te digo el dato del año. Son 38, 40 euros más o menos de kilovatio de potencia al año. Entonces, si tú pasas de 5 a 10, pues tienes que pagar eso, 38 por 5 kilovatios más al año de potencia. No es un coste que sea muy significativo si estamos hablando en términos domésticos entre 1 y 10 kilovatios. Si yo no vamos ya a tarifas de más de 10 kilovatios, ya otro mundo, ya tienes que ver cada precio, cada potencia y demás. Ya otro sí, pero que no suele ser usual, porque la gente al final, tú en tu casa estás limitado, ¿no? Por una potencia máxima admisible. Tú no puedes llegar a la compañía y decir, no, quiero 22 kilovatios en mi casa. Oye, no, hay que ver la línea general de alimentación de esa finca y ver hasta qué potencia admisible puede llegar, que va a ser pues, lo más normal que en monofásico sea hasta 9,2 kilovatios en monofásico y el coche cargará 7,4. De ahí va a ser complicado pasar. Otra cosa es que tú puedas pedir un nuevo suministro, que hay gente que me comentaba, Manuel, el tema de los taxistas y demás, que suelen hacer pedir un nuevo suministro y si la compañía ve viable que en ese módulo de contadores puedes poner otro contador para el punto de carga, entonces sí, puedes pedir una carga trifásica, un contador trifásico, ese suministro y poder cargar un poquito más rápido. Ahí ya lo que dice Javier, encarecería un poquito, pero aún así sigue siendo más económico que el combustible, sin ninguna duda. Añadir a eso también que si tú absolutamente necesitas una potencia tan alta para tu coche, será porque estás haciendo muchísimos kilómetros, ¿no? Con una potencia de 5 o 7 puedes hacer pues, al día 500 kilómetros, ¿no? Entonces, si estás haciendo 300, 400, 500 kilómetros cada día, el ahorro comparado con un coche de combustión es bestial y por lo tanto el pequeño coste adicional para subir la potencia pues no te va a afectar absolutamente nada. Muchas gracias. Sí. Bueno, y una cosilla más. Javier, creo que era tú el que lo había organizado esto. Veo que se está grabando esto y quería preguntar, bueno, si luego después se puede ver más tarde por revisar subirá, la página web que habéis mirado y esas cosas. Sí, se subirá a distintas redes. Avisaremos. ¿Tú te has registrado, Arturo, por ejemplo, al enlace que pusimos? ¿O... Sí, creo que sí. Vale, pues mandaremos un correo luego avisando dónde se ha difundido en diferido. Estupendo. Muchas gracias a todos. Muy Nada. interesante. Hay otra por ahí. Hay una pregunta de Quique. Quique pregunta, ¿y los gases pueden afectar a los ocupantes si no pueden salir? Vamos a ver, Quique, si te refieres a los gases que va a evacuar una celda que está sufriendo un sobrecalentamiento, una sobrepresión por esos orificios de medio milímetro, esos gases están en las celdas, están en la parte externa del vehículo, en la batería, y esos gases no te van a afectar y va a ser en poca cantidad, ¿vale? De hecho, en los sistemas de almacenamiento de energía en forma de baterías de litio que se van a implementar y se están implementando ya para guardar ahí la energía renovable, para alertar rápidamente del fenómeno de embalamiento térmico, se están diseñando sensores que detectan esos gases con anterioridad a que se produzca ese embalamiento térmico, de forma que se puede abordar esa reacción y no se va a producir. Pero esto no se va a poner en los coches naturalmente porque la batería está en el exterior y ese sensor no detectaría nada, ¿no? Y si te preocupa los gases de la combustión, no de esas baterías, sino en general, los gases que se producen en la combustión de esas baterías son prácticamente los mismos que se producen en la combustión del vehículo o en la combustión del material que tenemos nosotros en nuestras viviendas. Lo que hay que resaltar es que el 80% de las víctimas que se producen por incendio de vivienda, se producen por inhalación de humo. Por lo tanto, que realmente lo que nos va a matar, lo que nos debería preocupar es el humo, no tanto la radiación del propio incendio, ¿no? ¿Por qué? Porque está compuesto por
por cianuro de hidrógeno, que son compuestos de carbono y nitrógeno que tienen todos los materiales sintéticos, y eso va a provocar una inhibición de la respiración celular que al cabo de 20 minutos va a hacer que esa persona quede en inconsciencia, ¿no? O sea que, en resumen, lo que nos debe preocupar son los humos de la combustión, pero todos los humos de la combustión, no específicamente la de los vehículos eléctricos. Vale, pues Ángel, por ejemplo. Dilo. Yo quería, bueno, por experiencia personal, tengo un Kia Niro y he viajado ya con él en alguna ocasión. Actualmente la red de recarga en autopistas está razonablemente bien, no es súper extensa, pero permite viajar con cierta comodidad a casi cualquier sitio. Yo, donde me estoy encontrando a veces más problemas es en la carga en destino. Da la sensación de que muchas veces ni los dueños de casas rurales, ni los hoteles, es cierto que algunos sí, ¿vale? Pero a veces me da la sensación de que los hoteles no quieren saber nada, incluso muchos hoteles directamente es que no tienen garaje y si tú vas allí tienes que aparcar en la calle. Entonces, muchas veces las limitaciones que encuentro yo para viajar tienen que ver mucho más con la carga en destino que con la carga en viaje. Y a la larga, en ocasiones anteriores, he acabado recurriendo a cargadores rápidos que hay en las inmediaciones. Por ejemplo, me fui a Asturias, tenía un cargador rápido de EDP a 10 kilómetros y pues cuando te necesitaba cargar, cogía el coche a las 7 de la mañana, me iba al EDP, estaba media hora, 40 minutos y me volvía a donde estaba alojado. Pero claro, eso no es práctico porque son media hora, 40 minutos que si estás de viaje estiras las piernas, pero si estás en un hotel estás en el coche de brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? Entonces me pregunto si se está haciendo algo para intentar promover, forzar, obligar, no lo sé, a los hoteles, casas rurales, apartamentos, porque es realmente una necesidad esa carga en destino y tengo la sensación de que no se está haciendo lo que se debería. Si puedo comentar algo ahí, Ángel, yo comparto alguna experiencia así también. Hay hoteles y hay casas rurales donde con una instalación fácilmente podrían dar un servicio mucho mejor ahí. Creo que más que nada hay una oportunidad de negocio de promocionarte ahí y, por ejemplo, en algunas plataformas de reservas online puedes filtrar por alojamientos que tienen cargadores de vehículo eléctrico. Creo que en booking.com, por ejemplo. Entonces, creo que más que obligación para que lo hagan, creo que se debería tomar como una oportunidad para mejorar y incentivar a quien vaya ahí. Nosotros, antes de ir a cualquier viaje, donde tenemos que estar en un hotel, pues es una cosa que miramos y es una cosa que consultamos y elegimos entre dos hoteles, pues el que tenga la posibilidad de cargar, justamente para evitar lo que dices tú, de ir a malgastar una hora de tus vacaciones o de tu viaje en eso. Normativa estrictamente solamente existe por parkings públicos o parkings con más de 40 plazas, pero no hay necesariamente obligación para un hotel o un alojamiento con menos de eso para instalar cargadores. Sí, el problema que yo conozco, porque sé que existe ese filtrado en Booking, es que después de haberlo probado algún tiempo y tal, muchas veces sucede que los hoteles te dicen que tienen plaza de parking para vehículos eléctricos y de carga y demás, pero en realidad lo ponen porque hay un punto público en la calle, uno del ayuntamiento gratuito, que tú sabes que cuando lleves allí el coche no va a estar libre ni de coña. ¿Vale? Entonces dices, es que por muy punto que haya a la puerta del hotel, yo sé que ese punto en la realidad no lo puedo considerar una especie de punto vinculado a mi coche, ¿no? O sea, yo voy allí y no tengo garantía de poder cargar. Y esa garantía yo creo que sería necesaria. Al final yo creo que es un tema de demanda, ¿no? Pues un hotel, pues al final lo que busca, como todo, pues es clientela, ¿no? Y si nunca ha tenido un cliente que le llame o que le pregunte por vehículo eléctrico, pues le da igual. Cuando empieza a preguntarle 1, 2, 3, 4, 5, cuando vea que todos los días le preguntan porque necesitan que clientes quieren ir allí por si tiene punto de recarga, es cuando el hotel dirá, joder, pues voy a montar un punto de recarga. Nosotros hacemos como empresa, ¿no? Pues intentamos promocionarnos a nivel de ayuntamiento, de supermercados, de colegios, de hoteles, y es la respuesta que recibimos, ¿no? Muchas veces hay algunos que sí que están interesados, pero hay algunos que dicen que, oye, que de momento no están notando que la clientela se lo demande. Entonces va a ser cuestión de tiempo, o sea, va a ser cuestión de tiempo de que haya más clientes como tú, Ángel, que necesites de esos puntos de carga en destino
y el hotel diga, oye, pues para atraer a estos clientes me voy a promocionar montando pues 1, 2, 3 o 5 puntos de recarga. Sí que los hay, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, hay hoteles, todavía pocos, pero los hay y cada día habrá más. Va a depender de la demanda, o sea, de cuando el hotel vea que hay clientes que le están pidiendo que tengan puntos de recarga, es cuando realmente el hotel se pondrá a instalarlos. Ahí os he puesto una web en los comentarios, chargehotels.com, donde podéis buscar hoteles que tienen puntos de carga, ¿vale? Para cuando... Pero sí, por la aportación. Es lo que han comentado los compañeros. Hasta que no exista realmente una demanda suficiente, pues requieren de una inversión, sobre todo ciertos establecimientos que no están dispuestos a cubrir. Pero a mí me ha pasado igual que a ellos. Es decir, el tema de casas rurales, al final he optado por, con una largadera, cargar a 10 amperios en un Xuco. Porque sí, preferir incluso casas rurales a ciertos hoteles por no tener punto de carga. Vale, pues por el chat nos ha dicho Mario y Tony, que va relacionado a dos preguntas. ¿Qué seguridad tiene el cargador a la hora de que nosotros cargamos el coche y nos vayamos a otra cosa y que no nos puedan quitar la carga? Que es siempre un comentario muy... Eso que nos preocupa mucho. Una pregunta muy común también. Cuando estás en un punto de recarga en el garaje, dirás, oh, joder, no, que no. Y además ya la podemos unir con la pregunta de la lluvia. ¿Qué pasa si está lloviendo? ¿Puedo cargar el coche o no? Pues ya te digo, la primera cuestión es muy típica, ¿no? Que te dice el cliente, oye, cuando me vaya de vacaciones o cuando me vaya a trabajar, que no llegue ningún vecino y se ponga aquí en mi plaza a cargar. Es difícil, ¿no? Porque el coche no se carga en un minuto. O sea, que tiene que llegar un tío con mucha cara y aparcar el coche ahí y dejar el coche ahí un rato largo, ¿no? Para cargar. Pero bueno, aún así, los puntos de recarga ya vienen con ese tipo de configuración en el que tú puedes activar o desactivar el punto de recarga con una tarjeta RFID, con un mando a distancia, con una llavecita. O sea, que dependiendo del punto de recarga que elijas, dentro del catálogo de muchísimos puntos de recarga de muchas marcas que hay, pues siempre el instalador que vaya te va a ofrecer diferentes posibilidades, ¿no? Sobre todo se lleva mucho el tema de la tarjeta RFID, que es muy cómodo, que tú actives o desactives con la tarjeta. O incluso la temporización, ¿no? Se puede temporizar para que el punto de recarga solamente cargue de 12 de la noche a 7 de la mañana. Pues ya sabes que el resto del día no va a funcionar, solamente va a estar cuando esté el coche aparcado. También la caja de protecciones que llevas arriba se ponen los automáticos y eso que hemos visto antes. Esas cajitas normalmente siempre en garajes comunitarios también van bajo llave, ¿vale? Porque pues, si alguno llega y quiere aprovechar el enchufe para enchufar cualquier cosa, un operario que llega a trabajar al garaje y tal, a la gente no le gusta que utilicen su cuadrito, ¿no? Que muchas veces se monta ahí una Tomasuco. Entonces ese cuadrito también va bajo llave. De tal manera que no, nadie va a utilizar tu instalación. Es muy difícil. Y el tema de que puede cargar un coche a la lluvia, pues igual los compañeros te podrán decir que lo habrán cargado muchas veces, no hay ningún tipo de problema. Los cargadores están preparados con la IP correspondiente para que soportar la lluvia, el sol, el viento, pues cualquier inclemencia meteorológica. La nieve, lo que haga falta. Sí, lo único que te pone el fabricante es que si estás utilizando el cargador portátil del vehículo, digamos que no quede sumergido, el propio cargador portátil, que no quede sumergido en la acera justo en un sitio, que lo pones en la calzada, ahí se acumula el agua, una lluvia torrencial y queda sumergido. Eso es lo que hay que evitar. Bien. Luego, añadiendo al hecho del cable del punto de carga, los fabricantes, por seguridad, una vez tú conectas el cable y estás cargando, suelen bloquearlo en el puerto de carga. ¿Qué significa esto? Que nadie por la calle que vea el coche enchufado dice, pues le quito el cable. Para hacer eso tendrían que vandalizar el vehículo, tendrían que arrancarlo y se llevarían con él piezas del coche. Sí, lleva un enclavamiento mecánico, sí, que es bastante fuerte. Sí, hasta que tú no darás a parar carga en tu vehículo con el móvil o desde el coche no se desconecta por seguridad, porque si no muchas veces... Incluso con la carga parada, si está anclado el cable dentro del coche y tú no estás cerca, el coche está bloqueado, nadie puede sacarte el cable. Perfecto. Vale. Pues Javier, ¿quiere hacer otra pregunta? Sí, ¿estoy? Sí. Mira, yo quería preguntar, ha dicho Lars anteriormente que el mantenimiento de un vehículo eléctrico era mucho más barato que el de uno convencional de gasolina. Y yo quería preguntarle si una persona, por ejemplo, que mantiene un coche eléctrico durante, no sé, 10 o 15 años, y llega el momento de cambiar la batería del vehículo por su desgaste y tal, si no piensa que ese coste de la batería y tal puede ser mucho la diferencia
entre mantener un coche con sus revisiones periódicas de gasolina normal y corriente, si hay muchísima diferencia aún así. No sé si me he explicado bien o... ¿Te refieres a que la pérdida del valor del coche sí, al tener que hacerlo y después... compensa Bueno, pero ahí ya estás tomando por hecho de que el vehículo eléctrico pierde más valor que un vehículo de combustión, cuando creo que en realidad es exactamente lo contrario que va a pasar. No, creo que se refiere digamos, al coste de dinero que te cuesta. Cambio de filtros, de combustión, aceite, filtros, mantenimiento general. Frente a que cuando se rompa la batería por degradación excesiva, tengamos que sustituirla por una nueva. Creo que en general no se suele cambiar las baterías, ¿no? No es una cosa que se hace, al menos que haya pasado algo extraordinario con la batería. Suelen contar con 8 años de garantía, y si después de 10, 15 años pues ya están degradados tanto que no son servibles, pues no sé si ya estamos en un momento donde realmente vale la pena invertir tanto en un coche y meterle una batería nuevo. En general no se suele sustituirlos, al menos que le pasa algo, al menos que hay un fallo en los vehículos. Eso es ahora. Hace unos 5, 8 años los vehículos eléctricos no tenían un BMS tan correcto, no tenían refrigeración líquida. Lo hemos visto en la primera generación del Nissan Leaf, donde, por ejemplo, pierden un montón de autonomía después de relativamente pocos kilómetros, pero no comparemos los coches de hace solamente 5 o 10 años con los que están saliendo en el mercado ahora, donde la batería va a ser lo último que se va a fastidiar del coche. Gracias, Lars. Yo creo que añadido a esto, más que el miedo de un propietario a qué pasará con su vehículo eléctrico a nivel de autonomía dentro de 10 años, el miedo tiene que venir qué pasará con la parte tecnológica de aquí a 10 años. Porque el tema de los vehículos eléctricos, como ha enseñado antes Lars en su presentación, son tablets con ruedas. Entonces tiene una parte tecnológica muy, muy fuerte. Tú te vas a los vehículos de hace 10, 15 años atrás, de los que no traían pantallita, ¿vale? Y todos los vehículos son muy parecidos. Es decir, mecánicamente son muy simples, electrónicamente son muy simples. Hoy en día coges un vehículo eléctrico de los nuevos y creo que de cambiarlo o de sustituirlo será antes, porque tecnológicamente se ha quedado atrasado frente a vehículos de la competencia a nivel de, por ejemplo, el hardware, temas de conducción autónoma o sistemas de seguridad, sistemas de infoentretenimiento, porque recordad que no todos se actualizan vía OTA o tienes que pasar por caja del fabricante para actualizarlo y demás. Yo creo que por ahí hay más donde preocuparse de cara a un futuro que en el hecho de las baterías. ¿Cuántos kilómetros suele hacer de media la gente con un vehículo? 200, 300, 400.000 kilómetros en su vida útil. Yo pondría la mano en el fuego que la media de los vehículos eléctricos que se venden a día de hoy aguantan eso, sin problema, sin que haya una degradación de la batería en la que tú digas paso de 400 kilómetros reales a 100. Vale, y vamos ya acabando ya pronto. Tony dice que si queremos comprar un coche de segunda mano eléctrico, ¿qué comprobaciones podemos hacerle para comprobar que esté todo correcto? Porque, claro, uno de combustión normalmente pues, tú lo llevas a un mecánico y te lo puede revisar, pero un eléctrico ahora mismo no hay tantos sitios donde poder mirarlo. ¿Qué nos aconsejáis vosotros, si habéis visto un coche de segunda mano, en qué nos tenemos que fijar sobre todo y cómo identificar los fallos? Lars, tú que has visto 100. Yo me atrevo entonces con esa pregunta. Es complicado, ¿no? Sí, para verificar el estado de la batería, distintas marcas, distintos modelos tienen distintas formas de hacerlo. En muchos puedes entrar en menús de servicio de los propios coches, ver la degradación ahí. Por ejemplo, en el BMW i3 tiene una forma de entrar ahí. Y reportarlo así. Nissan tiene las barritas que indica el estado de la batería ahí. En otros, en Tesla, por ejemplo, puedes cargar el coche hasta arriba y ver cuántos kilómetros indica que está disponible. Así que es un poco, sí, es verdad, no hay forma fácil de hacerlo. Depende un poco de cada modelo y cada coche. Pero la parte mecánica es igual, tema ruedas y frenos, que es lo único así. Es como cualquier vehículo. En cualquier taller puedes ver que
que a nivel de freno las pastillas estén bien, que los neumáticos con una inspección visual lo ves, tema de la alineación de las ruedas, lo mismo, y es que no tiene mucho más. El tema de las luces, pues si están fundidas, pues es cuestión de sustituir el faro o la pieza o el componente. El resto, o sea, no tienes que revisar nada a nivel motor, no hay ningún tipo de líquido, ni cadena, ni correa, ni nada. Filtros, quizá filtros de la cabina, que se suelen cambiar, depende del fabricante, ¿no? Cada 2-3 años, depende del uso. Sí, pero bueno, son 50 euros, ¿no? Claro, es algo muy barato. Una pregunta muy interesante aquí, creo que es para Iván. ¿Qué inversión supondría, por ejemplo, para un hotel poner un punto de carga media en su parking? Bueno, pues es muy variable, ¿no? Los precios de los puntos de recarga varía mucho dependiendo de la instalación que quieras poner y de la potencia a la que quieras suministrar a ese punto de recarga. Es una horquilla muy variable. Puede ser tan barato como montarlo en una vivienda o incluso más, porque si tú tienes un cuadro eléctrico en el garaje y quieres poner al lado un punto de recarga de 7 kilovatios, por ejemplo, pues es una instalación muy sencillita que va a rondar pues, entre 500 y 600 euros, no más. Claro, si tú lo que quieres ya montar, pues en el parking, montar varios puntos de recarga, hacer un cuadro ya específico con las protecciones para esos puntos de recarga o carga más rápida en trifásica, 11-22 kilovatios, pues ahí va a subir el precio. Pero bueno, es una horquilla bastante amplia, te digo, desde lo más sencillito que te he comentado, pues no sé, a lo mejor montar un punto de 11 kilovatios, que suele ser algo también común para este tipo de instalaciones, puede rondar los 3.000 euros aproximadamente, no sé, por decirte así un precio muy a bote pronto, pues ya te digo que cada instalación es un mundo y hay que pasar, visitarlo y ver las especificaciones de cada instalación, ¿vale? O sea, pero tampoco es una locura, o sea, no es una inversión de decir, joder, que tienes que hacer ahí una obra de la hostia, o sea, simplemente montando puntos monofásicos cerca de un cuadro, por una pequeña inversión darías una solución a tu parking de tu hotel bastante buena. Nosotros es lo que hacemos, para pasar muchas veces, pasamos oferta directamente al hotel, pues eso, de lo más barato posible. Decir, oye, mira, que sepas que por este dinero, por este presupuesto que te hago, te podría montar 3 cargadores en tu garaje. Y siempre, claro, siempre te vas a lo más económico, luego siempre puedes ir incrementando pues hasta lo que te quieras gastar, ¿no? Pero bueno, espero haberte contestado la pregunta. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta, la última, que creo va en relación a lo que ha comentado Lars. ¿Por qué los coches eléctricos son bastante más caros que los tradicionales? Bueno, las baterías son caras. Es así de sencillo. La inversión en hacer baterías más económicos, pues es una parte muy alto. Como el ejemplo de la presentación eran 11.200 para una batería, solamente el coste para la marca. Ahí tienes que sumar un 30% de margen, la garantía y todo eso. Entonces, la batería, el coste de instalar una batería de gran autonomía para un vehículo, pues puede fácilmente ser 15.000 euros. Si entonces comparamos esto con un coche de gasolina económico que puede costar 15.000 euros el coche entero, pues entonces no hay margen para la marca. Por lo tanto, empiezan con los productos más caros y vemos que están bajando. Ahora, a medida que vaya bajando el coste de las baterías, pues ya pueden ofrecer coches más económicos, ¿no? Pero es tan sencillo, por eso Volkswagen recientemente ha presentado su proyecto para bajar el coste por kilovatio hora en instalación de coches nuevos y es ahí donde está el coste, no hay otro sitio. De hecho, muchas veces el resto del coche puede ser hasta más económico. Sí, yo por añadir a esto que ha comentado Lars, diría también que puedes considerar que el combustible está incluido en el precio de compra. Es como si comprases un vehículo de motor de combustión y te incluyesen el precio de combustible en la compra. Es decir, tú compras un vehículo eléctrico y ya no voy a tener que pagar combustible. Esos 10.000, 12.000 euros de la batería es como si ya te estuviesen dando la gasolina o el gasoil para el resto de la vida, por lo menos de esa batería, porque el coste de la electricidad es negligible. Y te pondré como ejemplo mi caso. Nuestro vehículo tiene casi 40.000 kilómetros y el coste en electricidad han sido 3 euros de un cargador de Endesa puntual que probamos un día, porque luego en casa tenemos una tarifa de 6 horas gratuitas por la noche, cargamos siempre en casa y también hemos cargado pues, en cargadores públicos. Por lo tanto, es como si el combustible estuviese ya incluido en el precio del vehículo. Por lo tanto, es mucho más barato, analizado desde ese punto de vista. Un
una cosa muy rápido para añadir a eso también es las marcas y los concesionarios ganan con venta de piezas, de reparaciones, todo eso son ingresos continuos. Cuando te venden un coche, te han hecho un cliente durante 10 años en un vehículo eléctrico con su inferior mantenimiento, pues no está eso. Por lo tanto, el coste, todo ese cálculo que calculan para pues, los siguientes 10 años lo tienen que incorporar en el precio de venta del vehículo mismo. Tony tenía una pregunta, creo. ¿O quién era? O Arturo, creo. Sí, Tony A ver, también. soy Arturo. Lo que yo iba a comentar breve, solamente el tema de ponerle la batería en la parte inferior del vehículo, pienso que si eso podría ser un problema, por ejemplo, cuando está circulando en ciudad, con algunos sitios que hay unos badenes que son espectaculares, eso podría dañar la batería si tocara fuerte o si lo pasara a gran velocidad, podría dañarla hasta el punto de deteriorarla gravemente. Y por otra parte, si, por ejemplo, en vehículos de 4x4 de campo y eso se podría instalar este tipo de baterías que fueran realmente eficientes. Jordi, si quieres tú la de seguridad. Sí, bueno, en los badenes los vehículos rascan a veces, pero no pasa nada. Bueno, en nuestro caso tuvimos que modificar un poco la rampa del parking de la comunidad de vecinos y en algunos badenes de la ciudad puede rascar, pero eso no es ningún problema. Tiene una protección de titanio y no tiene que haber ningún problema ahí. Otra cosa es que dices, bueno, si pasas a gran velocidad, bueno, depende de lo que sea esa gran velocidad y el impacto que pueda tener, si en esa absorción de energía, pero eso ya sería un accidente, hay daños en las celdas que provoque que se rompa el separador y se haga un cortocircuito interno, pues ahí sí que tendría riesgo, ¿no? Pero en los casos habituales no. Tendría que ser algo muy fuerte como para que sea problemático. Vale, ya está. Exacto. Yo sí que conozco casos donde una piedra ha golpeado fuerte, pero no una piedra pequeña, sino una piedra que se encuentra en el calzado a gran velocidad, ha golpeado y puede dañar la batería. No significa un fuego ni necesariamente para nada, pero sí que ha tenido que ser sustituido. Sé que Tesla en los Model S y el Model X monta una placa de titanio debajo de la batería justamente para evitar impactos así. Y sí, hay muchos vehículos eléctricos también aptos para para ir por campo, para todo terreno, para caminos. El Model X, el Model Y, el Jaguar I-Pace, todos están homologados para ir por campos también. Vale, ya pues acabar, Tony, última pregunta. Hola, en primer lugar, daros la enhorabuena por la charla. Y tengo una pregunta. ¿Está ya decidido que el futuro del coche sea el eléctrico? ¿O puede aparecer todavía una variante tipo hidrógeno o algún combustible que pueda quitarle el podio o el futuro al coche eléctrico? Tony, ¿quieres que nos quedamos aquí todo el día, no? No, es que me encantan los coches, me parece un tema muy interesante. Por desgracia, nunca he podido probar ni ir en un coche eléctrico. Y tengo varias preguntas. Cuando me lo comentó Javier Tudela que iba a hacer una charla de esto, dije, voy a asistir sí o sí. Y me he preparado las preguntas, ¿vale? Pero esta es la última, Coche de hidrógeno es un coche eléctrico también, ¿eh? El problema del hidrógeno es la eficiencia, volvemos a lo mismo, y que hace falta una estructura de carga como una gasolinera. No puedes cargar en tu casa hidrógeno. Entonces sería volver más o menos a lo mismo, pero cambiando el combustible. Ya tienes que depender de una gasolinera, depender de que si cargo aquí o allí, y que la eficiencia es mucho menor que un eléctrico puro, porque aparte de la eficiencia de la propia pila del coche de hidrógeno, te hace falta extraer el hidrógeno del agua y eso consume muchísima energía. Es un tema para tratar aparte, pero... El hidrógeno tiene bastante chicha. Primero, la pila de hidrógeno tiene platino, o al menos la de día de hoy tienen platino. El platino es un material raro y bastante caro. Eso lo encarece bastante. Luego, el problema para extraer hidrógeno o lo extraes de fuentes renovables o lo extraes de la forma más barata, que es de los hidrocarburos, con el proceso contaminante que conlleva. Si mal no recuerdo, creo que el ratio para poder generar la energía era como 7:1, es decir, necesitas 7 veces la energía para poder obtener 100 kilómetros, ¿no? Algo así, extrayendo esa energía
pues te cuesta 7 veces energéticamente hablando poder extraerla. Luego el problema del transporte, tiene que ir transportado a presiones muy altas, que no es como un camión que lleve gasoil o lleve gasolina, ¿no? Aquí tiene que ir como unas presiones muy altas. Luego la instalación tipo gasolinera, la manguera o el sistema que te te proporciona, que no es como el de la gasolina o el gasoil, que es casi directo, también tiene que ir con una presión o unos bares concretos. Y, en fin, todo esto hace que yo al menos energéticamente lo veo poco viable para vehículos normales. No te digo para barcos o otro tipo de vehículos industriales grandes, pero para turismos yo creo que no tiene o no va a tener mucho recorrido, pero es mi opinión personal. Relacionado con lo que dice Manuel, no sé si creo que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Aquí se ve la eficiencia de a la izquierda el eléctrico, donde tenemos 100% de energía y al final utilizamos el 73% para movernos, contando con las pérdidas desde que generamos la energía hasta que llega a las ruedas. El hidrógeno pues tiene una pérdida muchísimo mayor, lo cual significa que por muy limpio que pueda ser, jamás va a ser económicamente viable. Además, con lo que comenta Manuel, la complejidad de los motores y las celdas, fuel cells, ¿cómo se llaman? Celdas de hidrógeno, pues significa que el coche difícilmente va a ser económico y al final no ganamos nada utilizándolo. Pues tiempo de recarga, cuando en realidad el tiempo de recarga no es relevante en la mayoría de los casos porque estamos haciendo la carga desatendida en donde duerme el coche, ¿no? Y curiosamente aquí a la derecha la eficiencia con sistemas de hidrocarburos. ¿Puede haber otro sistema en un futuro para que, pues si no es nuclear, no me lo imagino porque no hay nada más fácil que mover que electrones. Ya tenemos infraestructura, todos podemos utilizarlo en casa. Por lo tanto, en mi opinión, y dispuesto a equivocarme totalmente, es que todo tipo de transporte donde la densidad energética de las baterías es suficiente, se va con tiempo a convertir en vehículos eléctricos. Eso sea todo, incluyendo coches, transporte pesado, barcos y hasta aviones, cuando tengamos ya baterías con la densidad energética suficientemente alto. Completando la explicación de Manuel y de Lars, pensad que donde sí que va a haber mucha evolución es en la química de las baterías. Y de hecho la está viendo. Pensad que es una tecnología que no lleva ni 10 años, en el caso de Tesla, que es el que va más por delante, y ya se está hablando de la próxima generación de baterías Tesla, de que en el ánodo, en lugar de grafito, vamos a tener silicio. ¿Qué nos va a aportar el silicio? Pues el silicio almacena 9 veces más energía que el grafito. Fijaros, 9 veces. Es una burrada. El inconveniente que tiene el silicio es que en las cargas y descargas varía su volumen 300 veces. Entonces ya Tesla explicó el día de la Battery Day en septiembre que había encontrado la manera de trabajar el silicio para que no se produzcan esos incrementos de volumen que dañen a la capa de electrolito sólido que se forma ahí, ¿no? Pero no solo eso, sino que en el otro lado, en el cátodo, se va a aumentar la cantidad de níquel, se suprime el cobalto. Sabéis que el cobalto se obtiene de la República del Congo, aparte de ser tóxico, pues es el único lugar donde hay cobalto y las maneras de extraerlo pues quizás no son las más sostenibles. Se prescinde del cobalto, se aumenta la cantidad de níquel y todavía se va a almacenar mucho más litio ahí, en el cátodo también, y al final veremos, como se presentó ese día, que quedarán vehículos que tendrán níquel y manganeso, que serán los de gama media, que tendrán bastante densidad energética, vehículos con mucha más densidad de energía, donde en el cátodo habrá solo níquel, que ya estamos hablando del Semi y del Cybertruck, y luego los vehículos de gama más baja, que tendrán menos densidad energética, que serán los de las baterías de litio fosfato. O sea que va a haber mucha evolución con la química de las baterías en el futuro. Vale, pues listo. Vamos a cortar aquí, que se ha hecho larga, pero ha estado, creo que, interesante. Pues muchas gracias a todos por asistir y sobre todo a los ponentes por su tiempo dedicado y sus explicaciones, que os lo agradezco de verdad. Y listo. Si tenéis cualquier duda, en las redes sociales de todos nosotros estamos disponibles siempre para comentar las cosillas que tengáis. ¿Dudas? Gracias a mis compañeros, sobre todo, y gracias a vosotros por haber asistido.
Y gracias a Javier por organizarlo, desde luego. Efectivamente. Yo encantado. Igualmente, Vaya. me uno a la felicitación, Javier, y muchas gracias a todos por escuchar y participar. Muchas gracias a todos y Javier, esperemos que la próxima sea en Málaga, que es una ciudad preciosa y donde se come muy bien y creo que vamos a disfrutar mucho y en el viaje también. Sí, la siguiente ya ves. En Málaga, luego cargamos el coche y nosotros mientras chiringuito. Compro la idea. Y así los que no han probado un coche eléctrico, pues ahí estamos. También. Pues venga, un saludo a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego.